Campus Virtual Comunitario. Les doy la bienvenida al primer módulo, conocido como Contextualización del VIH y sus nuevas realidades. Quien les habla, el licenciado Jesús García. Yo soy estadista y vinculador del servicio ITS WANARI. Soy consejero certificado en el área de VIH. Soy monitor ante el Fondo Mundial para la Respuesta del VIH en la primera subvención 2018 a 23 y en la actual 2024 a 26. Soy creador de contenido en redes sociales con foco en formación en materia de VIH, miembro de la Red Venezolana de Gente Positiva RBG Venezuela, vicepresidente de la Fundación Renacer y, por supuesto, una persona que vive con VIH. Los contenidos a desarrollar en este primer módulo están en conceptualización y contextualización del VIH, infecciones de transmisión sexual y las nuevas realidades que esto nos da. Acá vamos a detallar la historia de las ITS, conocidas como infecciones de transmisión sexual. Y esto nos ha dado un reto titánico en la historia, puesto para determinar el dónde, el cómo y el cuánto. En esta oportunidad vamos a precisar 3 ITS que han destacado en la historia y que nos han dado un número importante de conducta pandémica, de un comportamiento bastante polémico a nivel de política y, por supuesto, a nivel económico. Para el caso, vamos a conocer y hablar un poco de la gonorrea, de la sífilis y, por supuesto, del VIH. La sífilis en el siglo XVI particularmente creó fuertes escándalos según la historia, sobre todo en la Iglesia Apostólica Romana, usando estragos en el momento para las personas que básicamente tenían un cargo importante en la Iglesia. La gonorrea, por su parte, tiene data del año 1350 en el Egipto refinado y por allá en el 450 en China, donde se establecieron normas de higienización para el caso. Inclusive en la Biblia, Levíticos capítulo 15, se habla de este flujo de impureza, asociado principalmente a aquellos hombres que han tenido actos impuros o deshonrosos. Ya para 1492, conocemos que el descubrimiento de América no solamente trajo conquistadores, sino que se filtra la sífilis a todos los nativos americanos, llevando a esto, en realidad, bastantes muertes causadas por esta enfermedad. Ya para el 2000 contamos con muchos programas de salud desarrollados con la intención y con la capacidad de poder ofrecer atención médica, apoyo y orientación a todas las personas que han venido desarrollando algún tipo de ITS. En esta oportunidad vamos a clasificar las ITS. Para esta ocasión tenemos 4 importantes grupos. El primero, el que corresponde a las bacterias. En esta ocasión encontramos la gonorrea, la sífilis y la clamidia. Para el grupo de los parásitos podemos precisar simplemente la tricomoniasis como una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en este rango. En esta oportunidad también podemos encontrar los hongos que se definen principalmente por la clamidia, por la candidiasis, perdón. Y por supuesto, el grupo de los virus, que en este momento tenemos el virus de inmunodeficiencia humana, mejor conocido como VIH, así como también el herpes genital, el virus de hepatitis B, el famoso virus de papiloma humano, o mejor conocido como VPH, y por último, y no menos importante, el virus de la hepatitis C. Conocido esto, vamos a entender brevemente cada una de ellas. Para el caso, encontramos la sífilis en un agente bacteriano conocido como Treponema pallidum. Esta, como pueden ver en la imagen, podemos encontrar que está caracterizada en 3 principales etapas. La etapa número 1, o conocida como etapa primaria, básicamente es la aparición de un chancro sifilítico en los genitales muy comúnmente. La característica de este chancro sifilítico es que tiene un fondo limpio,
tiene bordes bastante definidos y hay una característica fundamental que deben conocer, que es indoloro al tacto. Es vital y fundamental que esto quede grabado. Aparecen generalmente en las primeras 3 meses de la exposición de una persona. Por su parte, la sífilis en la etapa secundaria ya vienen siendo lesiones palmoplantares que comienzan a aparecer tanto en manos como en pie, y en algunos casos estas lesiones pueden minar el cuerpo. Para la oportunidad tenemos que saber que este tipo de lesiones pueden aparecer entre las primeras 2 semanas una vez resuelta la etapa primaria, e incluso en un lapso de 6 meses. En un caso, la sífilis terciaria es la última etapa de la enfermedad. Aquí podemos notar o encontrar lesiones sumamente importantes que pueden afectar el cerebro, los huesos, pueden afectar la piel, los ojos, de una manera bastante significativa que inclusive pueden causar la muerte en el portador. En el caso de que una mujer sea portadora de esta enfermedad, puede heredarla a su bebé y esto se conoce como sífilis congénita. Acá tenemos en la presentación unas imágenes que pueden detallar lesiones importantes que han aparecido en los bebés, tanto en la parte de la piel, los famosos dientes de Hutchinson, que son una alteración que causa esta bacteria en la persona, y el famoso pie o pierna de sable, que igualmente es una alteración que causa la bacteria. En la siguiente lámina podemos entender cómo diagnosticamos esta enfermedad. En primer lugar, la clínica es el fuerte del profesional de la salud a través de la evaluación de las lesiones físicas. Sin embargo, el médico tiene que apoyarse en evaluaciones de laboratorio. Para este caso, universalmente utilizamos dos tipos de pruebas. El grupo de las pruebas treponémicas, que son básicamente caracterizadas por TPHA, como su nombre lo indica, y el FTA-ABS, tal cual, se pide en el laboratorio. Son pruebas directas y que evalúan el anticuerpo ante la enfermedad, con la aparición de lesiones o no. Y el otro grupo de pruebas, conocidas como las no treponémicas, que están caracterizadas por el examen como BDRL o el examen RPR. Con este tipo de pruebas, la persona puede determinar si tiene o no sífilis. Es importante mencionar que una persona con un BDRL que se encuentre positivo tiene que realizarse de manera obligatoria un TPHA para confirmar la infección. El tratamiento básicamente lo van a realizar desde la consulta con la prescripción médica a base de penicilinas o en algunos casos doxiciclina ante la falla del primero. Seguidamente vamos a hablar de lo que corresponde al virus de papiloma humano, o mejor conocido como VPH. Estas, como pueden notar en la lámina, son lesiones que aparecen en las mucosas o en los genitales, conocidas como verrugas o condilomas, causadas por determinadas cepas del virus, sabiendo y entendiendo que existen más de 200 tipos de estos virus. La estadística nos hace pensar que cada 9 de 10 personas pueden ser portadoras de un tipo de VPH del que estamos hablando en cuestión. El examen
se hace netamente en la evaluación clínica, pero también se apoya por procedimientos de citología anal, vaginal o de pene. La eliminación de estas lesiones se hace basado en procedimientos médicos como la electrocauterización. También se pueden utilizar algunos ácidos tópicos y, evidentemente, la nitrogenoterapia. Es muy importante recordar que existe un proceso de vacunación que a toda persona se le recomienda para así mantenerse protegido ante los cánceres que pueden generar estos tipos de lesiones. No todo BPH es un riesgo de cáncer y eso es súper importante que ustedes lo entiendan. En la siguiente lámina, puntualmente veremos la gonorrea, causada por una bacteria que se caracteriza principalmente por la aparición de un flujo bastante espeso o de tipo mucopurulento. Esto genera un dolor particular a la hora de orinar. En algunos casos, los hombres tienen solamente febrícula y el 10% son asintomáticos, los que nos deja un punto importante de personas con sintomatología precisa y característica que es indiscutible de la enfermedad. El diagnóstico de esta enfermedad se hace en la consulta médica, pero también se puede apoyar a través de ciertos exámenes clínicos, médicos serológicos, y el tratamiento se hace a base de antibióticos. Dicho esto, ahora vamos a hablar un poco del VIH, o mejor conocido como virus de inmunodeficiencia humana. Y aquí quiero que grafiquen en su mente qué es un retrovirus. Básicamente, este agente infeccioso tiene una predilección muy particular por los linfocitos T, que son células en nuestro sistema inmunológico que tienen la intención de poder defendernos de las infecciones. El VIH básicamente tiene un mecanismo de alta virulencia que implica una replicación masiva en la sangre desde que ingresa al cuerpo de la persona y guarda un mecanismo de latencia que le permite y confiere esconder en ciertos lugares del cuerpo material genético para ser utilizado en determinados momentos. Este está conformado por dos cepas universales, como pueden ver en pantalla, la del VIH-1 y evidentemente la del tipo 2. Cada una de estas cepas conforma grupos y a su vez estos grupos tienen subtipos o podemos decirlo como subgrupos y estos a su vez hacen formas recombinantes circulares, que es la mutación de varios de estos subtipos que a su vez forman un nuevo tipo de virus. Es importante que sepan que el VIH no discrimina, no hace excepción de personas, de raza, de credo o de color. En la siguiente lámina pueden notar el ciclo de vida de este agente infeccioso. Es sumamente importante que lo conozcan. Hay 7 momentos fundamentales en su proceso de replicación. El primero, conocido como enlace, es la unión del virus al linfocito, como lo pueden ver en la imagen. El siguiente paso es la fusión, donde éste libera todo el material genético que va a ser utilizado para poder producir nuevos virus. El tercer momento, y muy importante, es la transcripción inversa de este material. Como les comenté al principio, es un retrovirus que va a cambiar su material genético en material genético proviral.
que va a ser utilizado para consolidar el cuarto paso, conocido como la integración. En este punto, básicamente el virus engaña a la célula, corta material genético del ADN humano e inserta su propio material para que la célula le reproduzca su propio material. De allí vienen los siguientes pasos, conocidos como la multiplicación, el ensamblaje y la gemación, produciendo así un virus con la capacidad de poder infectar a otras células. Y de esta manera se cumple el ciclo completo de replicación de este agente tan infeccioso. Es importante que precisen que el VIH no se contagia, sino que se transmite. ¿Cómo se transmite? A través de transfusiones sanguíneas, a través del sexo sin protección y evidentemente de la madre al hijo a través del parto o en la lactancia materna. Súper importante saber que ni la saliva, ni el compartir objetos del uso diario, ni estar compartiendo ducha o piscina, ni la mordedura de insectos representan una forma de transmisión del VIH. Ahora bien, una persona que tiene VIH, ¿qué síntomas va a presentar? Aquí hemos precisado 3 en un lapso o en una línea imaginaria de 10 años, según la literatura científica. En los primeros 5 años aparecen los que llamamos síntomas inespecíficos. Es el momento donde una persona puede tener una gripe, malestar general, y no necesariamente va a pensar que tiene VIH, puesto que un resfriado común lo puede dar. Sin embargo, luego de unos 5 u 8 años, la persona sí puede tener una tendencia sintomatológica que haga indicar a un ojo experto que posiblemente el usuario tiene VIH. En este caso, nos referimos a situaciones como un herpes en cuerpo, neumonías concurrentes, tos muy repetida, diarreas intermitentes que dificultan su resolución a través de medicamentos. Y por último, nos vamos a encontrar con los definitorios a SIDA o enfermedad avanzada por VIH. Para el caso, un grupo de infecciones oportunistas que afectarían de manera importante la salud del usuario e incluso podrían representar un riesgo de muerte. Es vital que conozcan que toda persona con VIH no es un caso SIDA. Una vez entendido esto, en la siguiente lámina podemos aprender un poco el diagnóstico. Este principalmente se hace a través de pruebas serológicas conocidas muy comúnmente como el ELISA de tercera generación, así como también el famoso P24. Más adelante les voy a enseñar cómo se utiliza cada una de estas pruebas, entendiendo y sabiendo que son de fácil acceso, de aplicación rápida y que no involucra un profesional con alta experiencia para poder aplicar cualquiera de ellas. Sin embargo, el segundo grupo de pruebas, conocidas como pruebas moleculares, estas sí requieren equipo especializado, material profesional de alto costo e incluso profesionales sensibilizados y especializados en el área. Nos encontramos con este tipo de pruebas como el PCR de ADN o el PCR de ARN para diagnóstico de VIH. En esta lámina que están viendo a continuación, podemos ver los marcadores de diagnóstico.
Es una lámina sencilla que implica en una línea horizontal una serie de días, 10, 20, 30 y así sucesivamente, donde pueden ver la conducta de una línea roja que implica el comportamiento de esa carga viral en el cuerpo del individuo, midiéndose en expresiones de 100, de 1000, de 10.000, de 100.000 y así sucesivamente. Si ustedes detallan la gráfica, en los primeros 10 días no van a ver ningún tipo de prueba en la parte superior que sea utilizada para diagnosticar el VIH. Sin embargo, a partir del día 10 sí podemos comenzar a usar pruebas como las que conocieron anteriormente, llamadas pruebas moleculares, un método de ADN o ARN que nos pueda permitir diagnosticar la presencia directa del virus en sangre en la persona. El siguiente grupo de pruebas a utilizar son aquellas más económicas y accesibles que incluso se pueden hacer por método rápido, como la P24 a partir del día 15 de la exposición de una persona. Y posterior al evento, podemos comenzar a utilizar las pruebas de tercera generación para diagnóstico del famoso anticuerpo, que son las más comunes en el mercado. Entendido esto, yo quiero mostrarles en esta lámina los medicamentos que hoy en día se están utilizando y que son vanguardia para la atención de personas que viven con VIH. Todos están a base de pastillas en su mayoría. Sin embargo, también tenemos inyecciones que nos permiten poder tratar a personas con este diagnóstico sin la necesidad de toma de pastilla diaria. En lo referente a vacunas o curas, hay progresos y proyectos bastante consolidados que hasta la fecha todavía no nos han dado una resolución al conflicto. Esto es la conducta del VIH en una persona que toma tratamiento antirretroviral. Si pueden ver en la gráfica, la línea roja va a expresar la conducta de ese virus que se vuelve bastante importante con el paso de los días o de los meses en la persona. Pero si el individuo recibe un diagnóstico, comienza tratamiento, esa conducta del virus baja al punto de que se vuelve indetectable y se sostiene en el tiempo mientras la persona toma su medicación de manera constante. Si el usuario interrumpe la toma de su medicamento, evidentemente va a tener una activación en su carga viral. Más adelante podemos encontrar esta lámina que nos habla de eso indetectable, que básicamente es un estado que confiere el fármaco antirretroviral a la persona que lo está tomando y que implica que en su sangre no se miden virus y por lo tanto se ha establecido que este individuo no puede transmitir esa infección a otra persona, así se tenga relaciones sexuales sin uso de preservativo. Ya por ahí para el 2017, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas estipuló y aceptó de manera científica que una persona con VIH indetectable es intransmisible para el virus y la probabilidad de transmisión es de 0%. Esto no es una expresión emocional, está respaldada por más de 6 investigaciones que podemos profundizar a la hora de tener nuestro foro chat en detalle y cada una. Todas estas investigaciones consolidaron que indetectable es igual a intransmisible, con un intervalo de confianza superior al 95% y con un rango de riesgo casi absurdo del 0,50, que lo vamos a discutir en la socialización del chat. Ahora bien, en esta lámina pueden observar las profilaxis que se utilizan para prevenir el VIH antes del evento de riesgo o posterior al evento de riesgo.
Igual son medicamentos antirretrovirales. Básicamente son biterapias que se usan a dosis diarias y que exigen la supervisión del profesional de salud. Evidentemente, hay que descartar VIH y otras enfermedades de transmisión sexual en la persona. En referencia a Apretude que ven allí o lenacapavir, que son los medicamentos de liberación prolongada, deben colocarse cada 2 meses o cada 6 meses, dependiendo de la disponibilidad en el país donde estén prescribiendo la fórmula. De esta manera, la persona puede mantener actos sexuales estando protegido ante la infección por VIH. En esta lámina que tenemos a continuación, vamos a hablar un poco del tema del VIH y de las ITS en nuestro país, en Venezuela. Antes de eso, vamos a precisar unos números. De manera global, sabemos que tenemos más de 40 millones de personas que actualmente están viviendo con este virus, de los cuales para el 2023 un aproximado de 1.3 millones solamente en ese año contrayeron la infección. 630.000 perdieron la vida a causa del SIDA. Y tenemos un acceso a tratamiento antirretroviral aproximadamente de 30.7 millones. Lo que nos deja un sesgo del 9.2 millones de individuos sin acceso a tratamiento, que es algo que preocupa y que nos ocupa a todos. Para el caso de Venezuela, los números que tenemos en esta estadística son aproximadamente 110.000 personas que viven con VIH. Entre estos, 98.000 son adultos, 71.000 son hombres, 27.000 mujeres, 5.000 son menores a 15 años de edad y se estimó, según la sociedad civil venezolana, un aproximado de 407 muertes causadas por el SIDA. De todo el número planteado, 73.000 tiene acceso a tratamiento antirretroviral, que sin duda alguna representa un logro para los esfuerzos que se han hecho en la sociedad civil y en el contexto Venezuela. Entendido esto, la siguiente lámina nos deja ver también algunos números en otras ITS, como las nombramos al principio. Para el caso, las enfermedades gonocócicas o gonorrea, así como también para la sífilis, España nos deja saber que hay un aumento importante desde el 2023 en adelante. En Venezuela no es la excepción. Tenemos casos en crecimiento de sífilis, gonorrea, VPH e inclusive el VIH. No contamos con registros o estadísticas fiables que podamos consultar y además debemos entender y precisar que existen barreras en la recolección de información. Estas, sin duda alguna, están en todo lo amplio del territorio venezolano, pero tampoco hay que dejar a un lado que existen consultas adecuadas de atención que sí llevan un control de esta información, pero que por lo antes mencionado no se refleja en un documento todo el universo de las otras infecciones de transmisión sexual diferentes en VIH que sí contamos con números. Para el caso de la sífilis, en el mismo orden de ideas, el estudio que se precisó para el 2022 aproximadamente notaron un número de 2.541 mujeres con sífilis en sus procesos de embarazo, mismas que de no recibir tratamiento oportuno podrían generar una sífilis congénita o a su bebé. En el caso del VPH, especialmente predomina en Venezuela el tipo 16. Este VPH está asociado a cáncer de cuello uterino con un 70% de riesgo del desarrollo de esta enfermedad. Por su parte,
En hombres hay un aproximado del 40% asintomáticos en la zona uretral, que deja entredicho la evaluación que se está llevando y el control referente a esta infección de transmisión sexual. Por supuesto, la respuesta a acción que se ha venido dando ante todo lo antes planteado es que desde 2018 aproximadamente se inicia una incidencia social importante que se tituló para el momento como el Plan Maestro Venezuela. Esto era con la intención de dar una respuesta a los planteamientos de VIH, tuberculosis y también malaria. Ya para 2024, este proyecto recibió una subvención para dar continuidad con todos los objetivos planteados. Los actores claves y fundamentales para esta oportunidad, sin lugar a duda, destacaron la sociedad internacional o las organizaciones internacionales como el Fondo Mundial, como ONU-SIDA, PNUD y por supuesto la OMS y la OPS para el momento. No hay que dejar a un lado las organizaciones civil internacional que tuvieron un papel protagónico en apoyo y respuesta a esta emergencia, destacando AHF, destacando Aid for Aid, que brindó sin duda una respuesta sustancial ante la emergencia. La sociedad civil venezolana, con un trabajo activo en materia de VIH en todo lo amplio de la nación, y por supuesto la participación del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Vamos en esta oportunidad a hablar de nuevas realidades y es interesante ver que a pesar de que tenemos tantos avances, aún no tenemos curas definitivas para la gran mayoría de ITS. Pero sí tenemos nuevos tratamientos que nos ofrecen versatilidad y adherencia y sobre todo bajos efectos adversos en las personas que le consumen. Asimismo, tenemos nuevas vacunas en desarrollo. Estas en tuberculosis, estas en gonorrea y en VIH, que vienen a representar la esperanza de la eliminación de estas infecciones de transmisión sexual que han impactado de una manera importante la humanidad. Sin embargo, entre los principales retos que hemos visto a nivel de globo, a nivel nacional, está el acceso de igualdad a los sistemas de salud y, por supuesto, a los tratamientos. Los riesgos básicamente están enmarcados a lo que nos ha dejado las dos pandemias que hemos vivido, COVID-19 y el monkeypox, desviando atención, recursos y programas y desviándolos de la atención en materia de VIH, que es lo que más nos ocupa para el momento. Y entre las principales barreras, la falta de cooperación y sin lugar a duda la suspensión de financiamientos, especialmente en las medidas que ha tomado la actual administración de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya podemos concluir este espacio haciéndole saber que hemos notado un incremento exponencial en las ITS en un plano global. Es importante la incidencia de casos de sífilis, gonorrea, VPH y VIH en jóvenes mayores a 15 años. Los avances en ciencia son significativos, pero carecemos de fortalecimientos y enlaces que financien más investigaciones. En Venezuela existe una respuesta sólida ante la emergencia del VIH. Sin embargo, necesitamos consolidar una estrategia para la atención de estas ITS sin perder las oportunidades. Por supuesto, recomendamos el empoderarse de la información como un punto importante.
el normalizar el uso del preservativo como una herramienta fundamental. Por supuesto, participar de formaciones que orienten la adquisición de nuevas herramientas de prevención. Y por último, y no menos importante, socializar en familia y amigos el tema de las ITS y por supuesto el manejo adecuado de vocablos que nos lleven a sensibilizar un poco más a nuestro colectivo. Dicho esto, finalizamos y les dejo la invitación para que puedan responder las preguntas en WhatsApp que vamos a tener muy próximamente y por supuesto les dejamos el test de comprobación de conocimientos que se les estará dejando en su correo. Muchísimas gracias.